Bien, continuemos, señores. Les estaba consultando. Si tenemos esta ecuación y queremos determinar de dónde sale ese factor de conversión que tiene un valor de 10, les dije que tenemos que hacer un análisis dimensional, ¿no es? ¿Cómo hacemos ese análisis dimensional? Si ven sus cámaras. Inge, disculpe una consulta. Dígame. ¿Cuál era la fórmula de la productividad? Ahí está en la... Sí, pasa que el problema es que no le entendí bien. Ah, ya, perfecto. Habíamos indicado que para determinar la productividad de un implemento, necesitamos saber la velocidad a la que se desplaza él, expresado en kilómetros por hora, multiplicado por su ancho de trabajo, expresado en metros, dividido entre 10 y multiplicado por su factor de rendimiento. Entonces, la duda que nos salta aquí es, ¿de dónde salió ese 10? Para eso hacemos un análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional consiste en hacer intervenir las unidades. Aquí hemos anotado nosotros las magnitudes, velocidad, longitud y demás. Pero para hacer un análisis dimensional tenemos que anotar las unidades que intervienen en la ecuación para ver si son compatibles o no. Veamos. Comenzamos por el miembro izquierdo, por nuestra incógnita. Estamos indicando que quiero saber la productividad horaria. Para poder determinar esa productividad horaria, la vamos a calcular en hectáreas por hora de trabajo. ¿Cuántas hectáreas por hora de trabajo puede avanzar el implemento? Para eso hemos indicado que vamos a introducir la velocidad en kilómetros por hora y el ancho de trabajo en metros. Ahora, nos estamos dando cuenta que kilómetros por hora y metros no nos va a dar la posibilidad de conseguir hectáreas sobre hora. La hora ya está, lo que a mí me interesa es la unidad de superficie, porque tengo aquí longitud y longitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas dos longitudes las vamos a convertir en superficie. ¿De qué forma? Fíjense. Primero que nada, este kilómetro tengo que pasarlo a metros. 1 kilómetro, para que pueda ser simplificado, en la parte superior voy a anotar 1000 metros. ¿Saben qué? Para trabajar tranquilo, me voy a venir acá. Ahora sí, ahí ya no tengo la pena del espacio. Entonces, 1 kilómetro, anotamos aquí, 1000 metros. Bien. Kilómetro se va con kilómetro. Y de manera previa tenemos que saber, aquí arriba lo voy a anotar, que una hectárea, una superficie que equivale a una hectárea, es igual a 10.000 metros cuadrados. ¿Correcto? 100 por 100 es una hectárea. 100 por 100, 10.000. Entonces, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, este metro cuadrado puedo simplificar con este metro y con este metro que se encuentran en el numerador, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar aquí? Estos 3 ceros puedo simplificarlos con estos 3 ceros de acá. ¿Y qué me queda? 1 sobre 10. ¿Qué unidades?
Luego de haber simplificado todo, me quedo con hectáreas. Me quedo con hectáreas sobre hora. Y es precisamente lo que quería encontrar. Esa es la finalidad del análisis dimensional. Determinar si vamos a necesitar un factor de conversión adicional para poder llegar a la unidad que necesitamos. Y en este caso nos hemos dado cuenta que voy a necesitar este 10 en el denominador para poder encontrar hectáreas sobre hora. ¿Bien? Perfecto. Una vez que tenemos ya definida la ecuación, los datos de la velocidad, necesitamos el ancho de trabajo. Y ese ancho de trabajo, que voy a continuar con los datos aquí abajo, ese ancho de trabajo lo vamos a obtener del catálogo del fabricante, de la marca que vayamos a trabajar. Porque, ojo, varía. Si yo voy a trabajar con un ROM-PLAW de 18 discos de Baldán y lo busco en Cibemasa, el ancho de trabajo puede ser diferente. No nos vayamos a sorprender. Son cuestiones de fabricación de los implementos. No vayamos a pensar que todos los implementos, dependiendo de la cantidad de discos, todos tienen el mismo ancho de trabajo. Entonces nos fijamos en los datos. Y lo primero que tenemos que definir es, como estamos partiendo de cero, no sé qué tamaño de implemento voy a utilizar o el que voy a definir, comenzamos a jugar, comenzamos a buscar. Trabajemos con este. Trabajemos con un ROM-PLAW de 14 discos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hemos indicado, de los 14 discos necesitamos su ancho de trabajo. Aquí está. En portugués, la largura de trabajo, y aquí está, ancho de trabajo. En milímetros, ojo, hay que fijarse muy bien en qué unidades está el dato. Ancho de trabajo, 1750 milímetros. Entonces anotamos aquí 1750 milímetros. Pero sabemos que en la ecuación tenemos que introducirlo en metros. Hacemos la conversión, que no está muy complicada. La conversión sería 1,75 metros. ¿Correcto? Permítame un segundo. Voy a guardar la clase anterior y además que quiero agrandar la hojita. Ahí está. Guardar. Aquí. Estamos en el tercer encuentro, ¿no? Tengo que guardar en el segundo. Ok. Continuamos. Ahora que tenemos todos los datos necesarios, comenzamos con el cálculo. Vamos a calcular la productividad horaria de este ROM-PLAW, que aquí le voy a colocar que es de 14 discos. Su productividad horaria va a ser igual a aquí. Velocidad de trabajo, 7 kilómetros por hora. Ya no anoto las unidades, directamente los valores. Multiplicado por su ancho de trabajo, 1,75,
dividido entre 10, ya sabemos de dónde sale ese 10, y multiplicado por su factor de rendimiento, que de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, no nos estamos inventando nada aquí, es de 0,8. La idea de sacar la productividad lo más cercana a la realidad, porque si no, no lo afectaríamos con el 0,8, sería un dato bastante irreal. Entonces, ¿cuánto es la productividad horaria de este implemento? ROMplan. ¿Cuánto le sale? $0,98 le dije. 0,98. ¿Todos de acuerdo? 0,98. Sí, sí, sí. 0,98 hectáreas por hora. ¿Todos de acuerdo? ¿Sacan lo mismo? Sí, Perfecto. Sí, ingeniero, eso sale. Ya. Ahora, ¿qué nos está indicando esto? Que con este implemento de 14 discos, con este ROMplan, podemos avanzar prácticamente 1 hectárea por cada hora de trabajo. Ya tenemos la productividad horaria. Ahora vamos a ver la productividad diaria. ¿Cuánto avanzamos por día de trabajo? Por eso es que le hemos preguntado al agricultor cuántas horas trabajaba por día. Para eso necesitábamos este dato. Entonces, anotamos 0,98 hectáreas por hora, que es nuestra productividad horaria, y la multiplicamos por las horas de trabajo que él tiene. 12 horas al día de trabajo. Ese dato nos lo da él. 12 horas al día. Hora se va con hora y hectáreas por día nos va a tener la productividad diaria. ¿Cuánto nos sale? 11,76. 11,76 76 hectáreas por día. por día de trabajo. Exactamente. Bien, ya tenemos el dato de la productividad diaria. Ahora lo que vamos a determinar es la productividad total, que va a ser igual a esos 11,76 hectáreas por día, y lo vamos a multiplicar por la ventana de tiempo que él tiene para ROMplanear. Nos dice 15 días. Día con día se va y nos va a quedar una productividad total de ¿cuánto? ¿Cuánto le sale? $176,4 hectáreas. 176,4 hectáreas. Significa que con ese ROMplan de 14 discos a razón de 7 kilómetros por hora con un factor de rendimiento de 0,8, en los 15 días, 12 días por cada uno de esos días, avanzamos 176,4 hectáreas. Una vez que tenemos ese dato, tenemos que saber si tenemos un margen de seguridad y cuánto es ese margen de seguridad. Para eso, en primera instancia, determinamos el margen de seguridad expresado en hectáreas, que va a ser igual a ¿qué? A esa productividad total que acabamos de encontrar, 176,4 hectáreas, y le restamos la superficie total de trabajo, que son las 160 hectáreas. Nos da, dándonos como resultado que tenemos
un margen de seguridad de 16.4 hectáreas. Significa que vamos a tener un margen de seguridad positivo. Porque si tenemos un margen de seguridad negativo, significa que ese implemento no va. Tenemos que saltar al inmediato superior. Si es que no es mucha la diferencia, para saltar a unos 2 o 3 que vengan por arriba. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un margen de seguridad positivo. Y lo vamos a traducir ese margen de seguridad en días. Expresado en días. ¿Qué va a ser igual aquí? A este margen de seguridad expresado en hectáreas dividido entre la productividad diaria. Este dato de acá. Nuestra productividad diaria nos salió 11.76 hectáreas por día. Luego de medios con medios, extremos con extremos, nos vamos a dar cuenta que las hectáreas se van y nos queda 10. ¿Cuánto será ese valor? ¿Cuánto será nuestro margen de seguridad expresado en días? 1.39. 39 días. 1.39 días. Muy bien. Son micrófonos. 1.4 prácticamente. Entonces nos damos cuenta que estamos dentro de lo aceptable. Porque un margen de seguridad entre 1 a 2 días es lo más aceptable. Si está por debajo de 1, está muy pegado. Cualquier imprevisto, cualquier inconveniente puede hacernos fallar la campaña. Si está por encima de 2 días, muy grande el implemento, sobredimensionado, tractor más grande, más caro, mayor consumo de combustible y mayor desgaste. Por eso es que tenemos que afinar lo más posible a la hora de hacer nuestro dimensionamiento. Siempre rondando, no hay números exactos, siempre rondando un 10%. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que ese romplado de 14 discos para Ingeniero, estas 100, dígame, ese resultado dice que tiene que dar menor a 2. entre 1 a 2 días aproximadamente. Si es mayor a 2 días, está muy grande su implemento. Por eso les decía, rondando un 10%. Este 1.39 expresado en porcentaje de los 15 días, ¿cuánto será? Pero siempre rondando un 10%. ¿Ya? Por eso yo les decía entre 1 a 2. 1.3, 1.7, 1.5 es lo ideal. Muy pegado, muy justo no es conveniente, por los imprevistos que les decía. Por más que la máquina sea nueva, puede fallar en algún momento y ya nos hace variar nuestra campaña. Bien, una vez que dimensionamos el rompla, comenzamos con el dimensionamiento de la rama. El proceso es prácticamente el mismo, obviamente tomando en cuenta los datos de la rastra. Veamos, ¿qué necesitamos de la rastra? Su velocidad de trabajo. Como la rastra puede trabajar de manera más superficial, es decir, no profundiza tanto, significa que se le puede dar un poco más de velocidad de trabajo. Estamos hablando de unos 9 kilómetros. Algunos recomiendan hasta 10, 11 kilómetros. Nosotros vamos a ser cautos y vamos a trabajar con 9. Factor de rendimiento para equipo de labranza de 0.9, 0.7, 0.9. Trabajamos con 0. Ahora, ¿de dónde sacamos el ancho de trabajo? Como hicimos en el caso de rompla, tenemos que sacar del catálogo. Para eso recurrimos al catálogo, pero en este caso de la rastra, y nos fijamos. En las casas comerciales manejan la relación 2:1, pero es algo bastante empírico. Quiere decir, si tenemos 14 discos de rompla,
multiplicado por 2, deberíamos trabajar con una rastra de 28. En gran parte de los casos se cumple, pero siempre es conveniente meterle cálculos para estar completamente seguro. Trabajemos con esa lógica a ver qué pasa. Si tenemos 14 discos de romplón, vamos a trabajar con 28 discos de rastra. De acuerdo a este modelo de rastra niveladora, el ancho de trabajo, aquí hay dos anchos de trabajo. Vamos a trabajar con el mayor. 2.700 milímetros, porque es para 20 pulgadas, fíjense, y para 22 diámetro de disco. Con 22 vamos a trabajar 2.700 milímetros. Aquí anotamos 2.700 milímetros, que equivale, porque no se olviden que tenemos que entrar en metros en la ecuación, que equivale a 2,7 metros. Y ya tenemos el ancho de trabajo de la rastra. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Procedemos al cálculo de la productividad. Pero no nos olvidemos que aquí, en el caso de la rastra, van a ser dos pasadas. El romplón era una. Aquí vamos a darle dos pasadas. Bien. Productividad horaria. Velocidad, 9 kilómetros por hora. Ancho de trabajo, 2,7 metros. Dividido entre 10 y multiplicado por 0,8. ¿Cuánto nos sale ese resultado? Uno coma 9. 1,9 hectáreas sobre hora. Dividido entre 2, porque estamos diciendo que son dos pasadas, directamente aquí dividámoslo entre 2 para tener resultado y con eso trabajar hasta el final. ¿Cuánto será? $0.97. 0,97 hectáreas por hora. Bien. Ya tenemos el dato de la productividad horaria. Ahora vamos, como en el caso anterior, a la productividad día, que es la productividad horaria, 0,97, multiplicado por las horas de trabajo. Él trabaja 12 horas cuando lo entrevistamos. ¿Cuánto será eso? Y disculpe, 12 por 2, ¿qué sacó 12? Este 12 que teníamos de manera inicial. Este de acá. El agricultor tiene que decirle a ustedes cuántas horas. Ustedes no le van a decir, ¿sabe qué? Cómprese uno más chico, pero tírele 15 horas al día. Y le dicen, no, es que yo no tengo quien me ayude, yo solito soy el que trabajo. Soy el dueño y soy el operador al mismo tiempo. No sé, yo trabajo 12 horas. Entonces, contrate a alguien más. No me da la plata para hacer eso. ¿Me entienden? Entonces, él nos va a dar. Esa es su cultura de trabajo de él. Nosotros no podemos imponerle. Podríamos decirle, ya contrate una persona más, hacen 2 turnos y el tractor más chico. Pero depende de él. Por eso nosotros estamos colocando como ejemplo que él nos dijo que son 12 horas. Podría decirnos 18, que si es una empresa agrícola ellos pueden 24, no hay problema. Tienen personal. Y este tiempo total es del calendario agrícola. Fijamos el calendario agrícola y para tal zona, tantos días disponibles para cada labor. Bien, ¿cuánto nos sale?
11.64. 11,64 hectáreas por día. Perfecto. Calculamos la productividad. Si se dan cuenta, no es complicado el asunto, simplemente que hay que saber qué valores utilizar. Productividad, los 11,64 multiplicado por los 15. Los 15 días disponibles. 15 para romplado, 15 para arrastrar. En un mes tiene que liquidar sus 160 hectáreas. Pero estamos siendo conscientes que tiene su margen de seguridad. Esos 15, ¿ese dato es de tabla o...? No, ese dato es del calendario agrícola. Usted ingresa a la CAO o va y visita la CAO. Si usted quiere dedicarse a agricultura, usted va a la CAO, que está en la feria de exposición, ¿no ve? Se entrevista con los especialistas agrónomos y le dice, ¿sabe qué? Yo estoy en la zona de San Pedro, en el norte del departamento. Y tengo tantas hectáreas de terreno y quiero dedicarme en invierno a tales cultivos y en verano a tales cultivos. Quisiera saber, de acuerdo a esa zona, cómo, en qué fecha o en qué época del año yo tengo que comenzar con la preparación del terreno, la siembra, la cosecha y demás. Y toda esa información ya está tabulada, pero es algo de aquí, de nuestra región. De otra región, obviamente, va a ser otros tiempos. Y Dios le va a decir, ¿sabe qué? Si usted está en esa zona, usted tendrá que comenzar a preparar terreno para la siembra de verano, por ejemplo, en octubre o en septiembre. ¿Qué va a comenzar primero? Va a ronplanear, va a arrastrar, después va a sembrar, después tiene que hacer algunas pasadas de pulverización para maleza, para bichos, para hongos y demás. Y usted tiene que cosechar. Entonces, todo ese tiempo, que pueden ser 3 meses, 3 meses y medio, tiene que dividirlo. Ellos le dan ese dato. Pero si estamos hablando de la zona este, y es otra la forma, por las lluvias, por la más que todo, ¿cuál es el término que se utiliza? Se me fue de la cabeza. El tema de las lluvias, los milímetros que llueve de acuerdo al año en que está, de acuerdo a la época del año en que nos encontramos. ¿Ok? Las precipitaciones, ellos lo tienen tabulado todo. En esta región, en la época de marzo de los últimos 15 años, llovió tantos milímetros en marzo, llovió tantos milímetros en mayo, llovió tantos milímetros en noviembre y así sucesivamente. Esa es la ventaja que tenemos con el tema de la CAO, ellos tienen bastante información. Y en función a eso es que se elaboran los calendarios agrícolas. Obviamente que con el tema de esto del cambio climático, esos detalles, inclusive nosotros de la ciudad nos damos cuenta que está lloviendo en épocas que no debería llover, ¿no? Que los inviernos duran hasta épocas que nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces todo eso se tiene que recalcular, pero se tiene una base. Ese es el calendario agrícola, para que usted pueda tener una buena campaña. ¿Ok? ¿Se entiende la lógica? Sí, gracias. Ok. Uno va y visita la CAO, ellos son bastante amables, le explican, ni siquiera les cobran. Y ahora si uno quiere que le pasen información mensual, ya uno se suscribe al boletín que ellos tienen y a su correo le llega todos los meses. Cómo ve el avance de la siembra de verano, cómo ve el avance de la... Porque generalmente se solapan. La siembra con la cosecha se van solapando, una campaña a otra. No se olviden que siembra directa, terminamos de cosechar e inmediatamente la cosechadora está en el otro lote y en este lote ya estamos sembrando. Entonces, siempre hay datos solapados. Y todo eso nosotros podemos ir haciendo seguimiento. Precios de la cotización de los granos en Santa Cruz, en Rosario, en Chicago, cuánto de superficie ya se cosechó, cuánto falta, cuánto se va a perder,
toda esa información ellos la pueden proveer. Bien, ¿Y toda esa información no la 11.64. dan gratis ellos? ¿O No, toda esa información usted no la puede ir a dan gratis? charlar y poder sacar algunos datos, obviamente se la van a dar gratis, pero si ya la quiere en el tiempo, de manera permanente, ya usted se suscribe y se hace un pago anual y ellos ya. Obviamente que el pago anual no es tan significativo, porque la idea de la CAO es que es una institución para apoyo a la agricultura, a los agricultores, a los ganaderos, porque no solamente es agricultura, también hay ganadería. ¿Ok? Ustedes entran y charlan y le dan toda la información. No son caducos con la información, afortunadamente. Esto está dentro de la feria exposición, por si acaso. ¿Cuánto sale el resultado? 174,6 .6. 174,6 hectáreas. hectáreas. Esa será nuestra productividad total. Entonces sacamos nuestro margen de seguridad en hectáreas y sacamos nuestro margen de seguridad expresado en días. En hectáreas habíamos indicado que es la superficie que acabamos de determinar, 174,6 multiplicado menos la superficie disponible de trabajo, que en este caso es 14,6, ¿correcto? Hectáreas de margen de seguridad, y eso traducido en días, 14,6 dividido entre la productividad diaria, 11,64, nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos sale el resultado? 1.25. 1,25. Estamos dentro de los parámetros recomendables. 1,25. Perfecto. Entonces, trabajando con un ROM plan de 14 discos y una rastra de 28 discos, nos damos cuenta que podemos atender sin inconvenientes una superficie de 160 hectáreas. ¿Para qué hacemos este cálculo? No se olviden que sacamos los datos de ancho de trabajo del catálogo de los fabricantes. Entonces tenemos que volver a ese catálogo para poder consultar cuál es la potencia recomendada por ellos para ese implemento que nosotros hemos seleccionado. Fíjense acá, ¿qué nos dice? El mismo Baldán dice, para que usted trabaje sin inconvenientes con un romplado de 14 discos de nuestra marca, usted deberá conseguirse un tractor entre 83 y 88 HP. Entonces, la potencia requerida es de 83 a 88 HP. ¿Y qué pasa con el caso de la rastra? Veamos. Como trabajamos con 28 discos, tendremos que fijarnos. 28 discos, 22 pulgadas, de 66 a 75 HP. Es suficiente para trabajar con esa rastra. 66 a 75 HP. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Si vamos a trabajar con el mismo tractor, vamos a trabajar el romplado y la rastra. Nos damos cuenta que la rastra nos demanda un poco menos de potencia, significa que el tractor que elijamos para romplado está suficiente para la rastra. Por lo tanto, tenemos que ir al mercado y buscar, de todas las marcas que hay en el mercado, buscar un tractor que calce dentro de 83 y 88 caballos. Porque eso es lo que nos recomienda el fabricante del implemento. Ahora,
En cada marca con seguridad que va a haber 1 o 2 modelos. Después nuestra duda va a estar, ¿qué marca vamos a elegir? Entonces ya tenemos que hacer un comparativo técnico para que nosotros como consultores les recomendemos la marca y modelo de tractor. O simplemente podemos recomendar directamente la potencia, para no entrar en la susceptibilidad que si le decimos, vaya y compre tal marca, él piensa que nos van a dar nuestra comisión a nosotros por comprar esa marca, digamos. Pero si queremos hacer, la gente es llena de ideas, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que, como técnicos mecánicos, nosotros tenemos que llegar a determinar todos esos detalles. Inclusive, que dentro de las marcas hay características mejores en unas que en otras, pero también hay ventajas y desventajas. Para eso es el comparativo técnico, que es el siguiente paso después de un dimensionamiento. Pero bien, con esto nosotros nos vamos al mercado y buscamos. Pero como técnicos también tenemos que ver si podemos afinar más el cálculo. No hacerle caso ciego al fabricante del implemento, porque con seguridad que como nosotros cuando hicimos nuestro propio cálculo tenemos nuestro margen de seguridad para imprevistos, tal vez él también lo tiene y lo debe tener para cuidar su marca, para que no tenga problemas el implemento cuando esté trabajando, un montón de cosas. Entonces, una forma de afinar este cálculo es mediante el cálculo de potencia a la barra de tiro. Cálculo de potencia a la barra de tiro. Para eso, ¿qué necesitamos? Ya necesitamos un tractor porque estamos hablando de la barra de tiro. Habíamos indicado que tenemos que buscar un tractor dentro de este segmento. Y en este ejemplo vamos a trabajar con este tractor. Un tractor Valtra de modelo A850 que tiene una potencia de 85 caballos vapor. Si bien la unidad recomendada por el fabricante es en HP y sabemos que hay un factor de conversión, como se encuentra en medio, ese 1.013 de factor de conversión no va a ser tan representativo. Entonces, si es de 83 a 88, con uno de 85, quedamos bien. Este es el tractor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos del tractor? ¿Qué datos necesitamos del tractor para encarar este cálculo? Lo primero que tenemos que conocer del tractor es su potencia, que está aquí, 85 caballos. Anotamos potencia 85 caballos vapor. Y el peso del tractor. Para que no se confunda con la potencia, le vamos a poner W. Salgamos, por favor, y volvamos a ingresar, ¿ya?